Bueno, pues muy buenas tardes a todos, a todas, y para mí es un gusto, la verdad, poder fungir como moderadora de este panel que va a comentar las 5 experiencias que acabamos de escuchar. Vamos a hacer comentarios relativamente breves, en vistas de que estamos ya atrasados en el horario, pero pues están conmigo en el panel Margarita Zorrilla. Margarita Zorrilla ya se presentó en la mañana, pero recordemos nada más que fue miembro fundador del Consejo Técnico del INE, exdirectora del mismo INE y ahora es profesora investigadora de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. También está con nosotros Lucina Jiménez, que es doctora en Ciencias Antropológicas por la Universidad Autónoma Metropolitana, es integrante del Grupo de Expertos en Educación Artística, Cultura y Ciudadanía de la Organización de Estados Iberoamericanos y del Banco de Expertos de la UNESCO París en Gobernanza de la Cultura. Es directora general de CONARTE, coordinadora de PROIDEA, que es el Programa de Investigación de la Educación y las Artes, de la Universidad del Claustro de Sor Juana, y es miembro de la Cátedra UNESCO de Políticas Culturales de la Universidad de Girona. Y una servidora, Silvia Schmelkes, yo trabajo en el Instituto de Investigaciones para el Desarrollo de la Educación de la Universidad Iberoamericana. Me da mucho gusto estar con ustedes. Pues la idea ahora es tener una conversación un poco libre, informal, acerca de estas 5 experiencias que acabamos de ver, que como ustedes recuerdan, todas tienen que ver con la gestión educativa. Y para eso tenemos, para arrancar, una pregunta. ¿A qué problemática responde cada una de estas prácticas que acabamos de escuchar? Lucina, ¿quieres darnos tu opinión al respecto, por favor? Ya, okay, gracias. Bueno, creo que lo fundamental es que están recuperando la importancia de la escuela como la partícula fundamental del universo de la educación y del sistema educativo, porque creo que la escuela es la base para poder llevar a la práctica el cambio educativo y sobre todo están enfocando la relación maestro-alumno en función del interés de los estudiantes. Creo que están subrayando la importancia de la educación en términos de proyecto de vida, la capacidad que tiene la escuela de lograr que los niños, las niñas, los jóvenes puedan construir este proyecto de vida. Y también están planteando el reto de qué significa el liderazgo dentro de la institución educativa, la escuela. ¿Qué significa el papel del director como el director de orquesta que es capaz de poner a todos los integrantes de la comunidad educativa, maestros y padres de familia, dentro de una partitura que pueda crear armonía y que pueda crear alegría y que pueda crear esperanza y convicción de que la escuela va avanzando en ese camino? Y por el otro lado, creo yo que pone en debate el impacto real, cotidiano, de para qué la gestión de la escuela. La gestión de la escuela para darle viabilidad justamente al tema de una educación inclusiva, a la posibilidad de gestión de la diversidad cultural dentro de la escuela, estas 2 iniciativas que aluden desde mi punto de vista al tema de la diversidad lingüística, la diversidad cultural, que es uno de los retos contemporáneos de la escuela, y por el otro lado también a darle vida a la pasión. Yo creo que la pasión y el deseo forman parte muy importante de lo que estas experiencias nos están planteando, y me permitiría pues simplemente felicitar a todos los maestros, a todos los directivos, a todas las comunidades que han dado vida a estas iniciativas, porque justamente nos están haciendo ver que esperanza podemos construirla en el día a día de nuestras escuelas. Muy bien, muchas gracias, Lucina. Margarita, por favor. Bueno, todas estas experiencias, de las cosas que a mí me llamaron la atención al leer los documentos, que no es lo mismo que ver los videos y escuchar a los actores. Luego en los documentos, no sé, nos sentimos a lo mejor que hay que ser muy serios y muy sistemáticos y nos cuesta comunicar la pasión, ¿verdad?, que rige a esto. O sea, todas estas experiencias están convencidas de que si queremos mejorar la calidad de la educación hay que atender a la pedagogía y a la gestión. Y esto pasa por la formación de docentes que puedan ser líderes para ejercer, para hacer bien su trabajo, como dicen, y la cuestión de los líderes como directores escolares, con diferentes
énfasis. Todas parten del convencimiento de que si se mejoran estas prácticas, mejorará la calidad de la educación y no tienen aspiraciones más allá de lo que suceda en esa escuela particular o en ese conjunto de escuelas. Yo creo que eso es importante, aunque si queremos pensar en qué significa transformar el sistema educativo, habría que aludir a cosas como las que nos planteó nuestro conferencista magistral en la mañana. ¿Es bueno o es malo no plantearse ese tipo de propósitos? Yo no creo, no podemos decirlo así. Yo creo que es sensacional lo que están haciendo, porque México es un país cuya política educativa ha estado y sigue estando centrada en los insumos. Que los insumos es importantísimo, que las escuelas estén bien puestas, que tengan materiales, equipamiento, etcétera. Pero si no atendemos los procesos, no vamos a tener mejores resultados de aprendizaje. Y me parece que todas estas escuelas están orientadas y el trabajo que vimos es muy elocuente, lo que vimos en los videos. A mí me gustaría solo escarbarle un poco más. Me hubiera gustado poder platicar, no sé si esté aquí, el director de la Escuela de Amialco, de por qué el tema de la lengua materna. Y hay muchísima fundamentación al respecto, ¿no? Él contó una cosa que le hemos vivido en otras escuelas, donde tienen estos proyectos de iniciar con la lengua materna y paulatinamente la lengua materna va consolidándose y empieza la segunda lengua, que es el caso del castellano. Pero nuestras poblaciones originales no quieren eso, porque justo por hablar una lengua indígena han sido discriminados durante siglos y siguen siendo. Pero la mejor manera de lograr un aprendizaje de una segunda lengua, como es el caso del castellano, es que esté muy sólida la lengua materna, y más aún si queremos transitar a una lengua extranjera como es el idioma inglés. Entonces, bueno, el sentido de queremos mejores resultados de aprendizaje, mejoremos nuestros procesos pedagógicos y de gestión. Y lo más importante, no es que esto no lo hayamos dicho en otras ocasiones, o no, ustedes no lo hayan pensado. ¿Dónde está la novedad de lo nuevo? En que estos grupos de escuelas, de docentes, de alumnos, de maestros y padres de familia, lo están haciendo. Y dejaría ahí mi respuesta, Silvia. Bueno, voy a aprovechar que Margarita comentó lo de la lengua para hacer un comentario al respecto. A mí me parece que una de las cosas que tienen en común todas las experiencias que vimos es que favorecen, obviamente, la gestión, que tienen propósitos pedagógicos, pero favorecen la participación de los padres. Y a mí me parece que en particular la Escuela de Amialco ha podido trabajar con la fuerza que lo ha hecho la lengua materna, porque ha tenido este acercamiento con los padres de familia y ha podido conversar con ellos acerca de esto, acerca de la importancia que es dominar la lengua propia para poder tener un buen rendimiento académico y para aprender después otras lenguas, ¿no? Entonces, muchas veces lo que pasa es que los padres dicen, no le enseñes mi lengua, y pues el director y la escuela pues simplemente los obedecen. Pero lo que esta escuela nos muestra es que la participación de los padres de familia, el que haya comunicación acerca de los propósitos de la escuela, permite hacer muchísimas cosas. Yo nada más me parece que es muy importante lo que han dicho, este asunto de que la unidad escuela es absolutamente fundamental, porque me parece que hay un cuestionamiento de fondo en todas estas experiencias acerca de nuestro modelo centralista, tan excesivamente centralista en un país tan tremendamente diverso. Y todas las experiencias tienen en común que creen en la escuela y que creen que cada escuela es distinta, que no hay dos escuelas iguales. Por eso, proyectos que atienden a muchas escuelas, que son todos los que vimos, son proyectos que atienden a varias escuelas, permiten experiencias diversas, porque cada escuela es distinta y la dinámica de cada una de estas escuelas a partir de sus autodiagnósticos, pues necesariamente va a ser diferente. Entonces, creo que lo que nos están mostrando, la lección que nos están brindando todas estas experiencias es que podemos descentralizar sin tener absolutamente ningún miedo de que las escuelas van a saber hacer lo que tienen que hacer. Que no tenemos por qué querer controlar a través de la centralización,
porque pensamos que así, únicamente así vamos a poder asegurar la calidad educativa. Aquí tenemos la manifestación exactamente de lo contrario. Por creer en la escuela y en su propio diagnóstico y en su propia planeación y en su propia adaptación a las condiciones locales y en la participación de la comunidad. Si la escuela no puede tomar decisiones, ¿de qué sirve la participación de la comunidad? Es que aquí la escuela sí puede tomar decisiones y por eso la participación de la comunidad es importante. Entonces, a mí una de las lecciones que más me gustó de estas experiencias es eso, ¿verdad? O sea, vamos cuestionando nuestro modelo centralizador. Sí. Sí. Resaltar una cosa que complementa esto que tú dices. Hay una frase en el documento de CONAFE que a mí me gustó mucho y que creo que aplica para lo que dice Silvia de la descentralización y nos aplica a todos nosotros. Dice CONAFE, tiene que ser una estrategia sistemática y prolongada, como los antibióticos modernos, ¿no? Poca dosis, pero de larga duración. Gracias. Muy bien, bueno, pues tenemos una segunda pregunta que creo que es por demás interesante, que de alguna manera Margarita ya la introdujo. ¿Por qué son innovadoras estas experiencias? ¿Por qué están acá? Porque bueno, de alguna manera estas experiencias lo que están buscando es innovar, esto que clase está convocando. ¿Por qué son innovadoras? Margarita, ¿quieres comenzar? Pues quizás porque se atreven a hacer esas cosas que luego hemos leído, hemos visto en películas, hemos escuchado expertos del Reino Unido y de Canadá y de Estados Unidos y de no sé cuántos otros países, pero estas experiencias tienen esa característica. No me atrevo a decir que están rompiendo paradigmas, pero sí están pintando una raya en la historia de esos niños, de esos maestros y de esos directores, de esos padres de familia y de esas comunidades. Y eso no es poca cosa. O sea, poder transformar mentes y corazones. O sea, simplemente traigan a su memoria los videos de los niños y de los maestros en las escuelas, ¿no? Los ojitos les brillaban a todos, ¿verdad? Todos estaban, ya sé que les fueron a tomar el video y todo el mundo se puso sus mejores fiestas, limpiaron la escuela o la pusieron mejor, pero bueno, eso también habla de que algo sucede ahí, ¿no? El trabajo de CONAFE, quiero hacer aquí un reconocimiento amplio, ha sido un trabajo que conocemos poco, menos en las zonas urbanas y menos en el Camino Real de Polanco, pero es un trabajo de a pie y lo que ellos ilustraron aquí muestra cómo en contextos más adversos o cómo en los contextos adversos también se pueden hacer cosas importantes. Y aquí vuelvo a traer a colación algo que mencionó nuestro conferencista en la mañana, el tema de trabajar en los márgenes del sistema y con los outliers, o sea, las gentes que están fuera del sistema. Esto da para una reflexión importante hacia el final de nuestra conversación. Lo dejo aquí para que continúe. Lucina, por favor. Bueno, yo soy uno de esos casos que soy a la vez un outsider y a la vez un insider, porque convivo con muchos directores, maestros en las escuelas en el día a día, y cuando a mí me preguntan qué es lo innovador de estas experiencias y uno sabe el trabajo que cuesta a un director de una escuela y a un maestro de una escuela lograr una transformación, así sea de su programa anual, así sea de las formas de articulación con otras entidades que no sean propiamente estructurantes y estructuradoras de este sistema centralizado. Cuando vemos lo que muchas veces ellos tienen que aportar de su bolsa para poder hacer posible que ciertas cosas sucedan, cuando sabemos que muchos de ellos luchan cotidianamente contra unas circunstancias que a veces son muy difíciles, la verdad yo diría, sí, estas iniciativas están rompiendo estructuras y están rompiendo mentalidades, si ustedes quieren, efectivamente desde los márgenes. No están yendo todavía a romper este sistema rígido, estos pilares rígidos, pero pues como la física cuántica plantea,
es este pequeño movimiento en los márgenes donde hay posibilidades de ir articulando otros movimientos más grandes que van a implicar una transformación radical. Lo que yo creo es que se tiene que empezar por algún lado. Y el que hayan empezado por el derecho de ser, es decir, estas escuelas lo que están haciendo es plantear el derecho de ser y de poder ser capaces de autoevaluarse y de poder construir una ruta. Que la ruta tal vez no sea integral todavía, es cierto, es verdad, pero yo subrayaría una palabra que estaba ahí muy modestamente colocada en un pizarrón, en el video de la escuela de Vasconcelos, y decía, estar contento. Era una palabra que apenas se coló. Pero yo me pregunto si el cambio radical entre la actitud de un niño que va a su escuela y va contento y un maestro que se levanta todos los días temprano y se prepara para ir a su escuela y va contento, y el director sabe que va a tener tal vez 3, 5, 10, no importa cuántas dificultades, pero va contento. Entonces, ¿de dónde sacamos esta alegría por aprender, esta alegría por enseñar, si no es justamente de este deseo de ir rompiendo poco a poco las estructuras? Y yo creo que esas rupturas se van a ir dando cada vez más, porque es lo natural de los procesos y es lo natural del deseo profundo que hay en miles de maestros de que las cosas cambien. Entonces yo creo que ese poder que tiene el maestro de ir transformando los espacios cotidianos en un sistema que pueda responder al contexto, ese es ahí el gran reto que tenemos. Y yo creo que hay dos cosas muy importantes en estas experiencias. Uno, lograr que los propios padres de familia se reapropien culturalmente de lo que es su tradición, su identidad y su lengua, y que apoyen esta reconstrucción de lo que significa educar. Tal vez todavía no con la suficiencia de lo que podría ser una pedagogía propiamente intercultural, pero una recuperación de la lengua avalada por los padres de familia. Yo creo que eso es un cambio histórico. Así podamos tener 20 observaciones respecto a la pedagogía, ese hecho ya es significativo. Y el último, creo que me parece muy importante, que en medio de la heterogeneidad y la desigualdad, yo subrayaría, la desigualdad que hay dentro del sistema educativo mexicano, dignificar la escuela no es poca cosa. Dignificar la escuela y tener la posibilidad de que los niños y los maestros y los padres de familia trabajen en un ambiente de dignidad me parece fundamental. Pues yo, en principio, yo estaría de acuerdo con Margarita en que a lo mejor no son tanto como paradigmas los que se rompen, ¿no? Pero definitivamente sí son estructuras, son políticas, o sea, se está yendo en contra de la política, y lo más notable es que muchas de estas experiencias vienen del gobierno y vienen de arriba hacia abajo, y a pesar de eso se está rompiendo con la política y se está rompiendo con la cultura que ya tiene muchísimos años de haberse arraigado, una cultura magisterial y una cultura de la escuela que obedece a una estructura de control. Cuando se creó la Secretaría de Educación Pública en 1921, bueno, los maestros no eran maestros, muchos de ellos tenían nada más primaria, secundaria, y entonces la Secretaría pensó que era imposible darles la posibilidad de que decidieran, que había que darles todo hecho, había que darles un conjunto de instrucciones para que las siguieran al pie de la letra y no se desviaran de aquello que permitía lograr lo que se entendía por calidad educativa en ese entonces. Y bueno, se crea una estructura completamente vertical de control para asegurar que efectivamente docentes y directores sigan esas instrucciones. No son considerados profesionales porque un profesional no sigue instrucciones, toma decisiones. Y hasta cierto punto todavía es esa la cultura prevaleciente en nuestro sistema educativo. Todas estas experiencias rompen eso, porque todas estas experiencias dicen el maestro es un profesional, el director es un profesional. Desde luego que todas estas experiencias están orientadas a dotarlos de mayores capacidades para ser mejores profesionales, pero el punto de partida es son profesionales y entonces tienen que poder tomar decisiones. Entonces a mí me parece que esa ruptura es una ruptura absolutamente fundamental, no creo que sea tanto como paradigmática, pero desde luego cambia estructuras, cambia políticas, cambia culturas y me parece sumamente importante.
La otra cosa que yo quería decir acerca de los cambios es la importancia que estas experiencias, siendo centralmente experiencias que cambian la gestión escolar, también son experiencias pedagógicas. Es decir, a la pedagogía se le da la importancia de vida, cosa que también en nuestra cultura generalizada pues no ha ocurrido. La pedagogía no es importante, no es una ciencia que aporte, no es una... Y entonces hemos denigrado la pedagogía, no le hemos dado su justo lugar. Estas experiencias le dan su justo lugar, ponen la enseñanza en el centro porque saben que es la enseñanza la que va a permitir aprendizajes. Finalmente es el aprendizaje del niño lo que importa, y para eso hay que modificar prácticas escolares en el aula y desde luego prácticas de la escuela toda, que son las que van a permitir que esas prácticas sean distintas. Entonces, la valoración de la recuperación del valor de la pedagogía me parece un cambio absolutamente fundamental. Yo nada más añadiría un último elemento que tiene que ver con la capacidad de construir vínculos en todas las experiencias, ¿no? O sea, de buscar socios, incluso yo diría cómplices de la acción educativa, que tiene que ver con todo esto que ha dicho Silvia y Lucina en términos de dignificar la escuela y dignificar el papel de la educación. Yo creo que también las experiencias podrán hablar de todo un capítulo, porque todos tienen, hay dos experiencias estatales o del gobierno federal, que es el PEC y CONAFE, y las otras vienen de iniciativas privadas. Las de la iniciativa privada han buscado los vínculos con las secretarías de educación estatales, porque no cualquiera puede entrar a las escuelas a la hora que quiere. Eso también es parte del, y menos hacer proyectos innovadores. No, sí pueden entrar otros, pero a hacer proyectos innovadores no. Sí entran a vender chicles, muéganos, lo que quieran, ¿no? Y ese es un tema muy importante, y cómo las escuelas han ido buscando el vínculo entre la comunidad escolar, padres de familia, alumnos y maestros, y la comunidad más amplia. Yo creo que este es un elemento que hay que ponerle atención, porque en un esquema rígido, vertical, centralizado, los vínculos y la cooperación no tenían lugar. Pues por eso nos cuesta tanto trabajo lo colaborativo, el cooperar, ¿no? Imagínense, a los maestros nos formaron como llaneros solitarios. ¿Cómo? Tú vas a ser el líder de la comunidad, tú vas a cambiar, tú. Y resulta que de unos años para acá tenemos que hablar nosotros. Ese sí es un cambio en este sentido de las estructuras. Era todo. Perfecto, muchas gracias. Pues quizás hacia la reflexión que de alguna manera nos convoca, que es pues cómo replicar, ¿verdad? O sea, que se pueden estas experiencias multiplicar, escalar, replicar, que esa es la gran pregunta de clase, ¿no? ¿Cómo hacer que estas experiencias que son todavía pequeñas, no es tan pequeño, pero experiencias que son todavía pequeñas, tengan una presencia mucho más importante en nuestro país y abonen también al mejoramiento de la calidad? Entonces, no sé, Lucina. Bueno, yo creo que la primera cuestión que habría que destacar, y eso hay que agradecérselo a clase 2012, es darles visibilidad. Darles visibilidad a estas experiencias, porque darles visibilidad ya significa sembrar la posibilidad de que sí, algo distinto puede ocurrir frente a todo el panorama que tenemos, que suele ser adverso en muchas ocasiones, más si nos vamos a los indicadores de evaluación internacionales, pero creo que una primera cuestión es darles visibilidad. Eso me parece francamente estratégico. La otra es que creo que hay que reconocer que en cada una de las experiencias hay en sí mismo un cierto germen de multiplicación o de crecimiento, para no llamar de escalar todavía. Yo creo que los tres conceptos implicarían todo un debate: qué es lo que se puede replicar, que podría dar la idea de que lo vas a reproducir igual, multiplicar, que igual podría significar simplemente el agregar otros cuantos factores para poder dar un resultado mayor, y escalar, que bueno, ya estaríamos hablando como de una proporción más geométrica. Creo que lo fundamental es que reconozcamos cuál es la dimensión de crecimiento que cada una de las iniciativas ha tenido en sí mismas. ¿Por qué? Porque prácticamente todas están hablando de procesos en donde ya ha habido un desarrollo, es decir, que no están trabajando solas. Eso creo que sería importante reconocerlo.
Y dos, la otra cuestión que me parece importante destacar es que nos da una idea de que el sistema educativo mexicano no es monolítico. No es monolítico y que más bien está estructurado por un conjunto de fuerzas que se están encontrando y que están algunas logrando ciertos espacios mayores de actuación y que por lo tanto tal vez estas iniciativas en sí mismas puedan ir encontrando las maneras de una mayor infiltración, dijo nuestro ponente magistral, de cómo ir infiltrando el sistema, e irlo infiltrando de propuestas creativas, de propuestas innovadoras, tal vez incluso yendo más allá de los paradigmas que hoy están rompiendo. El día que rompamos el paradigma de separación entre el saber y el sentir, por ejemplo, entre las culturas originarias y esta idea de contemporaneidad que se siente ajena a eso, cuando en realidad las culturas originales son contemporáneas y son parte de esta diversidad que hoy se exige al sistema educativo, creo que ahí podemos encontrar otras formas de ampliación de estas experiencias. Y finalmente solo quisiera decir que tal vez el reto más importante es de doble naturaleza. Por un lado, tiene que ver con los contextos, porque los contextos en sí mismos creo que constituyen uno de los retos más importantes para poder asumir esta nueva dimensión, digamos, del sistema educativo en su transformación misma. No tenemos las mismas necesidades en una zona que en otra, cada escuela a veces es diferente de una de otra, pero eso no negaría la posibilidad de que estas experiencias pudieran ser inspiradoras, más que asumirlas como un mandato. Y por el otro lado, y lo digo incluso a pesar de que hay algunas iniciativas que son parte del propio sistema educativo, que son una propuesta de arriba hacia abajo, gubernamental, de arriba hacia abajo, no necesariamente. Hay que ver los contextos. Y el otro elemento que decía es que tiene que ver también con la sustentabilidad de las iniciativas, es decir, esto nos toca en relación con lo que son las estrategias de financiamiento cultural, que creo, educativo y cultural, que creo que tienen que ver con la posibilidad o la viabilidad de escalar. Así que lo señalaría por ahí. De acuerdo. Muchas gracias, Margarita. Bueno, yo cuando me invitaron a conversar con ustedes en este panel, me clavé mucho, le puse mucha dedicación a este tema del escalamiento, la multiplicación o la réplica, porque es una pregunta que yo me he hecho desde hace muchos años y ahorita les cuento algunas cosas, ¿no? Esta preocupación de que cuando hay algo bueno, ¿cómo le puedo hacer para incrementar su impacto, sus efectos, expandirlos? Entonces, la posibilidad de escalar, que es pasar de una escuela a una región, a un estado, a un país, eso es el escalamiento, la posibilidad de multiplicar o replicar buenas prácticas. Bueno, como les digo, es importantísima la pregunta y yo creo que vamos a dejar ahorita en el panel colocados los asuntos, no vamos a poder profundizar sobre ellos. Yo creo que en educación, al estar implicadas personas con orígenes e historias singulares, ya no resulta tan sencillo hablar de estos términos. En la mañana decía Federico Reyes Heroles que habría que clonar a don Lorenzo Servitje. Y yo, digo, estaba callada porque no podía intervenir, pero no podemos clonar el aprendizaje, no podemos clonar las motivaciones, el espíritu, los valores. Entonces, ahí los adultos tenemos una responsabilidad enorme, 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 de cómo le vamos a hacer los más viejos, que ya tenemos esta posibilidad de repensar nuestra vida, lo que hicimos, lo que no hicimos, cómo le hicimos y cómo conversarlo con los jóvenes. Yo creo que ahí hay un tema muy, muy fuerte. La pregunta que yo seguiría es, ¿qué es lo que se puede replicar? ¿Qué es lo que puede pasar de una escala a otra? Si ni una investigación se puede replicar completamente, hay que contextualizarla.
Por eso cuando se van probando las medicinas se tardan tanto tiempo, porque hay que probarlas en distintos contextos. Hace algunos años, preocupada por estas cosas y observando que si bien tenemos problemas muy serios en educación, de inequidad, las desigualdades, de calidad, etcétera, de rezago educativo, y el rezago no solo de los que están fuera de la escuela, sino también los que están en la escuela, como el niñito ese que dijo que llegó a quinto de primaria y apenas ese año empezó a aprender a leer y a escribir. Sin embargo, el sistema no se colapsa. Y yo me preguntaba por qué no se colapsa. Entonces, mi hipótesis es que hay miles de docentes de escuelas que hacen lo que tienen que hacer y lo hacen bien con lo que tienen. Esto es una pequeña muestra. Yo creo que hay más. Estas son comunidades completas, eso es una diferencia importante. Entonces yo quería que mis colegas investigadores ofrecieran sus plumas, sus escritos, su manera de escribir a estas prácticas para poder narrarlas. Y me costó mucho trabajo. Yo celebro ahora este evento y quizás es un nuevo impulso porque tenemos entre todos que apoyarnos para difundir, para dar a conocer, para poner sobre la crítica lo que hacemos. Y de hecho, aquel libro que publicamos le llamamos Hacer visibles buenas prácticas mientras la pedagogía nos alcanza. Pero en educación las cosas no son de todo nada, ni tampoco de blanco y negro. Hay matices, todas estas experiencias nos ofrecen sus metodologías a otras personas que se encuentren interesadas en utilizarlos. Por ejemplo, llama la atención cómo el PEC, el famoso PT, el Programa Estratégico de Transformación Escolar, se ha convertido en el instrumento que ahora utilizan muchísimos programas, ¿no? Un elemento que todas estas experiencias tienen, buenas prácticas, programas de éxito o como les querramos denominar, es la existencia de un equipo de personas generalmente muy pequeño, excepto en el caso del PEC y CONAFE, que hay equipos nacionales y estatales, que están comprometidas, que tienen una misión y que se implican. Ese es uno de los desafíos más grandes que tenemos. Y ahí es donde yo creo que muchos de los educadores más mayores podemos ayudar a animar a los más jóvenes. Y bueno, pues ya en otro momento les hablaré de mis sueños, porque ya Silvia me va a decir que ¿puedo? Yo tengo un sueño que tiene que ver con la perspectiva de la política educativa. Mi sueño es el siguiente. O sea, la política educativa sigue actuando así, ¿verdad? O sea, ahora yo digo que el programa es tal, se va a organizar así y lo vas a hacer tú, ¿no? Y pues a veces la gente se queja y con justa razón, a veces los programas no tienen éxito porque las comunidades escolares dicen, y bueno, me lo han dicho muchas veces, es que esto nos es impuesto, nos lo imponen. Entonces mi sueño es si pudiéramos tener un menú de posibilidades que alentaran la innovación. Por posibilidades me refiero a recursos y a planteamientos que con estas experiencias y otras que estuvieran destinados a conjuntos de escuelas y ayudar a que las escuelas concursen por ellos. Ya sé que como dicen que el que tiene más saliva traga más pinole, ¿verdad? Las escuelas con más experiencia en estas lides, pues son las primeras que van a concursar, pero ahí está el trabajo de las autoridades locales, de los supervisores, de empezar a animar a las otras escuelas, o tienes un paquete, ¿verdad?, de dinero, de recursos para aquellas escuelas que no tienen todavía experiencia para decir su palabra y dices, esto es para ti, entonces yo te voy a buscar. Entonces, bueno, a veces Mahoma va a la montaña y a veces la montaña vendrá a Mahoma, ¿verdad? Yo creo que se pueden hacer estas cosas. Claro, hay que organizarlo, o sea, ahorita lo dije así muy sencillito, implica, y cuando hay dinero público de por medio, pues el asunto es más serio, o dinero privado, o de donde fuera, porque hay que dar cuentas de lo que hacemos, ¿no? Entonces, construir un menú como una vitrina de cosas que pueden animar a otras escuelas. Esto como que lo de escalar, animar y demás me hizo repensar este planteamiento. Y bueno, lo dejo por ahí, Silvia. Gracias. Muchas gracias. Bueno, yo hacía la reflexión respecto de estas experiencias, que cada una de ellas ya tiene interconstruido su propio modelo de crecimiento.
porque de hecho ya todas las experiencias crecieron, un poco lo que tú decías, ¿verdad? Ya está previsto cómo van a crecer y no nos podemos imaginar cómo lo pueden hacer más rápido, ¿no? O sea, se necesita un asesor por escuela en el caso de en un caso se necesita tener un programa PEC funcionando en el caso de otro, se necesita mandar un API en el caso de, o sea, ya está interconstruido el modelo de crecimiento y lo que hay que esperar pues es que sigan creciendo. Me parece que no es, que no toca pedirles que brinquen de escala. Y a propósito de eso, bueno, a mí me parece, por otro lado, nada más como paréntesis, que PEC tendría que ser un programa universal, que no es justo ni equitativo que PEC atienda al 30% de las escuelas nada más, porque es la manera como las escuelas acceden a recursos y hacen maravillas infraestructurales, mientras que tenemos otras escuelas que no tienen pues ni siquiera aulas, como vamos a ver en un ratito en la tarde, ¿no? Entonces a mí me parece que PEC sí tiene que, siguiendo su propio esquema de crecimiento, hacerse universal. Yo sí creo que eso es indispensable. Pero una reflexión que me hacía cuando escuchaba estas experiencias o cuando las leía, es que todas son experiencias de fuera hacia la escuela. Todas. No hay ninguna experiencia de estas que tienen que ver con gestión que sean nacidas en la misma escuela o en la misma comunidad. Esas son, en todo caso, esas experiencias que las hay muchísimas, pero esta convocatoria no las captó por lo que decía Margarita. Hay muchas escuelas en donde experiencias desde la escuela en donde hay una transformación de gestión y pedagógica importantísima, que aquí no están captadas. La pregunta sobre cómo llevar esa experiencia más lejos, cómo lograr que impacte más una experiencia que nace en una escuela, es una pregunta que yo la verdad no tengo respuesta. Yo sí creo que ninguna experiencia es replicable, exactamente replicable me parece que no, por lo que ya dijimos, de que cada escuela es única, de que cada contexto es único, de que las historias de la relación con la comunidad también son distintas. Sin embargo, me parece que hay, una cosa que ya mencionó Lucina, una de las cosas que nos muestran estas experiencias es que es posible hacer las cosas distintas, rompiendo culturas, estructuras políticas, que sí se puede, ahí están una enorme cantidad de experiencias que las hacen, y que lo más replicable es esa convicción de que efectivamente podemos hacer las cosas distintas, de que sí podemos innovar, de que podemos proceder sin miedos y que no solamente no va a pasar nada, sino que le vamos a mostrar al sistema cómo mejoramos la calidad de la educación y la equidad de la educación con más niños. Y desde esa perspectiva, pues creo que estas experiencias, lo que hay que pedirles es que sean lo más iluminadoras posibles. Tenemos que tener un nivel de abstracción mayor en donde nos preguntamos cómo le hizo esta experiencia para poder responder en su contexto a las necesidades de ese contexto y lograr con eso mejorar la calidad de la educación. Y entonces preguntarme yo, ¿cómo le puedo hacer yo para que en mi contexto, ¿verdad?, pueda realmente tener innovaciones que, adaptadas a ese contexto, permitan mejorar la calidad de la educación? Y por eso creo que este evento es tan importante, porque justamente el mensaje que nos deja es, sí es posible. Y es posible no solo lo que estamos viendo, esto replicado, sino es posible que cada uno de nosotros innove desde sus propias necesidades. Pues bueno, no sé si hubiera algún comentario final que ustedes quisieran hacer. ¿No? Felicitar a todos los participantes. Creo que eso es lo fundamental, felicitarlos y agradecerles que nos compartan estas experiencias de cómo sí se puede.